Una persona que dijo, somos humanos. Primero que todos tenemos sentimientos y después tenemos el protocolo. Pero vamos a hablar de otro tema que es muy importante para ustedes, mujeres, y también para los hombres, que es la incontinencia urinaria. Y para eso estamos con Javier Pizarro, uroginecólogo de la red de salud UC Christus. Eso era, perdón. Es que iba a decir Christus UC, pero es UC Christus. Porque esto es un tema que puede afectar tanto a hombres como a mujeres y se debe a diferentes situaciones. Muchos dicen posembarazo, post también menopausia, algún golpe severo. Cuéntenos cómo podemos identificarlo y cómo parte esto. Bueno, la incontinencia urinaria es un problema súper frecuente en realidad. Y creo que ese es un tema muy importante, porque muchas veces la gente cree que esto es algo que no ocurre, que es algo que le pasa solamente a las viejitas o a gente que tiene muchos años. La verdad, esto es un problema que afecta a casi el 30% de la población. ¿Ya? Hombres y mujeres, 30% de la población. Hombres y mujeres, principalmente asociadas a mujeres. ¿Ya? Y dentro de eso mismo, esto es más frecuente, por ejemplo, que la diabetes, que el Alzheimer, que el asma. Es tan frecuente. Extremadamente frecuente. ¿Y por qué no están analizado, tocado, conversado? Bueno, porque por ejemplo cuando alguien se va a operar del hombro, lo cuenta normalmente, no, me voy a operar del hombro, pero la gente no anda contando me voy a operar de la incontinencia. Entonces algo que está como más oculto, es como un tabú, la gente trata de no hablar mucho de eso, probablemente por vergüenza. ¿Y puede llegar a ser algo que complica tu día a día? O sea, la gente, voy a decirlo al buen chileno, ¿se hace pipí, se orina? Exactamente. ¿Sí? Es un problema que afecta muy gravemente la calidad de vida de las personas. Las mujeres principalmente, que son las que más sufren de este problema, pueden tener episodios de incontinencia que van desde ninguno a varias veces en el día, que tienen que ocupar paños, protectores, incluso a veces hasta pañales por esto mismo. ¿Y por qué se produce? Porque aquí veíamos, y la Carola lo mencionaba también, que hay una situación que se produce, por ejemplo, después de que las mujeres dan a luz, cuando tiene el parto. Parto después, normal, sobre todo. Claro, parto normal, quedan con un poco de incontinencia, pero se supone que eso después se supera, ¿no es cierto? Lo que es una cosa que es importante romper ese mito es que presentar episodios de incontinencia nunca es normal. ¿Ya? Nunca es normal, la gente debería llegar hasta los últimos momentos de su vida siendo completamente continente. Pero a pesar de que haya tenido un parto. Por supuesto, lo que ocurre es que durante los partos, que es el principal factor de riesgo, muchas veces ocurre daño en las distintas estructuras del piso pelviano y eso gatilla que las cosas ya no funcionen como funcionaban antes. Claro. Muchas veces, como las mujeres son jóvenes, son capaces de otros mecanismos revertir esto y mejorarle su situación. Pero muchas veces las que presentan incontinencia en el periodo posparto son un subgrupo de pacientes que deben estar muy alertas porque ellas tienen mayor riesgo de presentar incontinencia en el futuro. Más adelante. Mira, es una señal. ¿Y cómo el diagnóstico? ¿Qué se hace? ¿Cómo se mejora esto? ¿O solo la operación es la única fórmula? El diagnóstico es principalmente se realiza con la historia del paciente. El paciente dice, no, mire, yo cuando toso, río, levanto cosas pesadas, viene mi hijo, lo levanto, o hago esfuerzo, o hago ejercicio. A veces las mujeres, por ejemplo, que juegan golf, cuando en el momento de hacer el swing, ahí presentan incontinencia. Entonces cuentan esa historia. Normal. Eso no es normal. O sea, una persona que salta, una persona que se ríe, pues tú eso no es normal. ¿Vas a hacer pipí? Cuando se están riendo, ¿no? No, no es normal. Eso no es normal. Entonces, lo que ocurre es que probablemente hay algunas de las estructuras que no están funcionando bien y eso es lo que provoca esto. O sea, las causas son múltiples. Son múltiples, sin embargo, muchas de estas causas tienen que ver todas en el momento del parto como una de las causas principales que gatilla este problema y claramente con la edad esto se hace mucho más frecuente. Tú me preguntabas un poco del tratamiento. Sí. El tratamiento puede ser principalmente uno al inicio puede mandar a los pacientes a hacer kinesiología, kinesioterapia, los ejercicios de Kegel que se llaman, o algunos otros ejercicios que las kinesiólogas especialistas pueden indicar. Lo que pasa es que yo me acuerdo, uno después de que tuvo guagua y tuvo parto normal, la matrona también te manda a hacer ejercicio, te dice, mira, para que no sufres esto, hay que hacer los ejercicios de Kegel, que al final lo puedes controlar también cuando vas al baño y orinas. Trata de ir cortando y manejando tú al final la disposición de la fluidez de la orina y ahí vas controlando nuevamente las paredes, al parecer que... Claro, eso ayuda un poco a reforzar la musculatura. Claro. Sin embargo, sabemos de que eso no funciona para todas las pacientes, sabemos de que muchas veces la kinesiología, el tratamiento conservador no funciona para todas y eso nos ha hecho de que muchas de las pacientes requieran posteriormente cirugías para el tratamiento de la incontinencia de esfuerzo, que es lo que estamos hablando ahora.
¿Y qué pasa ¿Ya? con los hombres? Porque las mujeres se puede entender, pero, Claro. pero los hombres que su conducto y todo es diferente. Claro, la principal causa de incontinencia en hombres es postcirugía. En pacientes, por ejemplo, que han sido operados de próstata, pueden quedar después con problemas de incontinencia. También hay otro tipo de incontinencia, que no es la que estamos hablando ahora, que es también extremadamente frecuente, que es una incontinencia que ocurre en episodios de urgencia. O sea, por ejemplo, la gente, puede ser hombres y mujeres, tienen mucho deseo de ir a orinar, y cuando van al baño, van goteando en el camino. ¿Y eso puede Y eso es aguantarse distinto. mucho? No, la verdad, las causas de por qué ocurre esto que nosotros llamamos vejiga hiperactiva, que es como un niño que es hiperactivo, Claro. ¿ya? En este caso es la vejiga, y se contrae en el momento que los pacientes no quieren que se contraiga, y eso produce esos síntomas. Entonces, ese tipo de incontinencia también puede ocurrir en hombres, y eso también, por ejemplo, ocurre cuando la próstata es muy grande, y en mujeres, cuando no, las mujeres que no tienen próstata, claramente, Claro. esto les puede ocurrir por razones que pueden ser por problemas neurológicos, pero cuando se descartan problemas neurológicos, es lo que nosotros llamamos una vejiga hiperactiva idiopática. O sea, no tenemos la causa precisa, pero el tratamiento es muy efectivo y sabemos muy bien cómo tratarlo, tanto las de esfuerzo como esta otro tipo de Las incontinencia. traumáticas. Claro. Doctor, pero ¿cuándo preocuparse? Porque aquí también, yo no sé si hay incontinencia que se supere sola, por sí sola, que a lo mejor alguien puede decir, la verdad es que tengo un grado de incontinencia que son solamente gotitas, una incomodidad, pero no es grave. Y a lo mejor se me va a mejorar solo, no tengo para qué ir a un especialista, o eso no es así. A ver, si es que una persona presenta una incontinencia de orina de cualquier causa y esto le afecta su calidad de vida y no puede, por ejemplo, hacer sus actividades sociales, cuando le invitan a algo, dice, no, mejor no voy porque me voy a... O siempre está buscando dónde están los baños y conoce eso muy bien, eso no es normal y eso lo debería hacer consultar. Si le está afectando su calidad de vida, es algo que debería consultar. O sea, ¿Ya? también tiene que ver con el volumen de incontinencia que tengo, ¿no? O cuán frecuente es, porque a veces las pacientes que tienen vejiga hiperactiva también tienen lo que se llama aumento de frecuencia, entonces van 15, 20 Pero veces al baño. ¿cuánto? Eso quería preguntar, ¿Cuánto porque acá hay un normal? detalle, porque de repente las mujeres, sobre todo, que sufrimos como de enfriamiento o de cistitis, ¿cómo no confundirlo? ¿Cuánto en el tiempo tiene que ser, o sea, hacerse presente esto para que nos llame la atención y decir, uy, parece que acá tengo más problemas más profundos? Sí, bueno, eso es un súper buen punto, porque lo primero que uno debe descartar es que esto no sea una infección urinaria. Claro. Y si es una infección urinaria, esa puede ser la causa, ¿ok? Entonces eso ya lo descartamos, ¿ya? Podemos seguir tratando de buscar tratamiento. Yo había traído unas láminas que quizás podrían Sí, ser las útiles tenemos, para poder de hecho, mostrar. podemos pedir la Por lámina, ejemplo, acá las tenemos. en esta lámina que ustedes pueden ver acá, Ya. esto es como si fuese un corte de un paciente Sí. transversal. Esta es, digamos, el hueso del pubis y la parte más adelante. Esta es la vejiga, esta es la uretra, ¿ya? Este es el útero y la vagina atrás. Es chiquitita nuestra vejiga. Es muy pucha, que chiquitita. aguanta, Pero oye. Pero aguanta. Creo que la mía aguanta cada Aguanta día mucho. más acá en el programa. Sí, entonces lo que ocurre es que hay unos, por ejemplo, en la incontinencia de esfuerzo, hay unos ligamentos, que tienen, tal como el ligamento de la rodilla, Claro. por ejemplo, que mantienen en posición la uretra y que va desde aquí, Ya, ay, casi boto se me eso. cae, sí. Bueno, que no sea la orina lo que se caiga. Entonces, desde la uretra hasta el pubis, ¿ok? Ya. Entonces, cuando ocurre el parto, esos ligamentos pueden dañarse. Si me muestra la siguiente lámina, Veámosla. por ejemplo, esto es normal. Aquí están los ligamentos que se están mostrando, la vejiga está con orina, aumenta la presión, tos, río o hago esfuerzo. Y esto presiona hacia acá. esto presiona hacia abajo, pero los ligamentos mantienen la uretra en Se su cierran, posición. claro. Entonces, en el fondo lo que hace es que mantiene la uretra en su posición. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre el parto, esto se daña y podemos ver acá de que este mecanismo de suspensión ya no funciona. Aumenta la presión, tos, río, hago esfuerzo y la orina se escapa. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer cuando esto ocurre es tal como cuando un futbolista o un deportista se daña un ligamento de la rodilla y se lo reparan y le ponen uno nuevo, lo que nosotros tenemos que hacer es poner un nuevo Con ligamento, una intervención. con una cirugía. ¿Es malo entonces aguantarse? Porque siempre uno escucha, yo por ejemplo Sí. a mi hija la presiono en la mañana para que haga pipí antes del colegio, pues si no se aguanta hasta que vuelve a la casa. ¿Es muy dañino aguantarse? Lo que ocurre es que si es que una persona difiere la micción, y eso es una cosa, difiere ir a hacer pipí, eso es una cosa que ocurre muy frecuentemente en las mujeres, eso hace de que hayan, digamos, conductas aprendidas que dañan todo el mecanismo del funcionamiento normal de ir al baño a hacer pipí. Sí, pues, Muchas veces las culturalmente mujeres, las mujeres se aguantan, Eso. y eso hace que las vejigas no funcionen bien como antes.
Esta imagen lo que muestra es el tipo de cirugía que nosotros hacemos para poder reparar este ligamento. Entonces nosotros ponemos un ligamento que es una prótesis, una malla, ¿ya? De un material que no es reabsorbible y que queda ahí y que lo que hace es volver a poner esos ligamentos que iban desde la uretra al pubis. Esta es la vejiga atrás y esta es la uretra. Entonces uno hace una incisión muy pequeñita, muy pequeña en la vagina y unas pequeñas incisiones arriba por donde pasa esta malla. Y yo les traje uno para que ustedes puedan ver. Y esa es la malla. Esta es la malla, es algo muy pequeño. Doctor. Pero es la media malla, po. No, porque lo que pasa es que esto queda así. Esto funciona como que fuese una hamaca. ¿Ya? Entonces esto sostiene acá. Entonces los ligamentos no están, entonces esto se mueve. Claro. Yo pongo esta nueva prótesis. Y no se mueve nunca más. Y entonces ahora lo que ocurre la tos y esto sostiene. Oiga, ¿esto es una operación que necesita mucha recuperación? ¿Es difícil? ¿Es larga? ¿Cuánto tiempo? No, esta es una cirugía que, el procedimiento propiamente tal dura 20 minutos, media hora. ¿Ya? En teoría uno podría hacer la cirugía ambulatoria muchas veces por motivos que son previsionales o por otras razones, los pacientes se quedan un día y los pacientes habitualmente tienen licencia 2 semanas, por ejemplo, y después pueden volver a sus actividades de la vida diaria en forma normal. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad, estuve 4 años en Estados Unidos y cuando estaba allá como no hay licencias médicas, las pacientes me preguntaban, doctor, ¿puedo ir a trabajar en 2 días más? La verdad es que sí. Y volvían a trabajar a los 2 días. Pero en Chile yo creo que podemos tomar unas cosas con un poco más de calma. ¿Esto lo cubre Plan Auge? ¿Para las mujeres y las personas? El auge es para algunas enfermedades particulares donde la incontinencia urinaria no está, pero sí hay cobertura por los planes de salud, tanto en el sistema público como en el sistema privado. FONASA también se cubre con FONASA. Yo trabajo en la Universidad Católica y aparte trabajo en el Hospital Sotero del Río y nosotros operamos a estas pacientes en forma frecuente. ¿Se puede prevenir? Porque también hay mucha gente que dice, yo no quiero llegar a este punto y a lo mejor por edad en algún minuto voy a llegar. ¿Estos ejercicios de Kegel sirven de algo o no? Sí, claro que sirven. Sí, claro que sirven y lo más importante, en el fondo, tanto del tratamiento quirúrgico como del tratamiento de los kinesiólogos, es que esto sea realizado por gente que es especialista en el tema. Claro. Porque la uroginecología, como tú me presentabas al inicio, es una subespecialidad dentro de la ginecología. Claro. Entonces somos subespecialistas los que nos dedicamos a esto porque podemos reconocer mejor a los pacientes, identificar todo mejor. Lo mismo, las kinesiólogas que se dedican a tratar patología de piso pelviano son especialistas en esto. Y ellas tienen la capacidad de poder enseñar los ejercicios tal como deben realizarse. Y eso sí puede, de alguna otra manera, probablemente posponer o incluso evitar una cirugía. Pero en el Entonces caso, siempre es bueno hacer tratamiento kinésico. Pero en el caso, por ejemplo, ahora que la gente que está en su casa, porque uno de repente va al ginecólogo y el ginecólogo te dice, oye, acuérdate de hacer tu ejercicio, que son esto. ¿Le podríamos explicar para un ejercicio simple que puede hacer en la casa? Sí, por ejemplo, una cosa simple que pueden hacer, como tú comentabas hace un rato, es que las mujeres cuando orinan, si ellas logran cortar el chorro mientras están orinando, esos son los músculos que ellas deben contraer. Lo que no deben hacer es hacerlo mientras orinan. Mientras están haciendo pipí, no deben realizar esos ejercicios. Tiene que ser la idea de que hay que hacerse consciente del músculo que se siente cuando uno está orinando para después manejarlo. Para hacerlo cuando no está haciendo pipí. Claro. Pero cuando la vejiga está vacía, recién vacía, o cuando está llena. Sí, o sea, por ejemplo, la idea es que si es que la vejiga está llena, que la gente vaya a hacer pipí. Claro, ¿Okay? Partamos por eso. Eso es como una cosa, pero en el fondo la idea es que estos ejercicios se hagan 2 o 3 veces al día, se hagan 10 repeticiones de los ejercicios, tal como cuando la gente va al gimnasio, ¿ya? Pero la idea en el fondo es cómo reconocer qué músculos tienen que contraer, porque la gente no sabe. Entonces, cómo reconocer qué músculos contraer, y eso lo pueden hacer durante, cortando el chorro cuando están haciendo pipí. Ahora, el ejercicio es como el pilates, por ejemplo, que también se ha dicho mucho que fortalece el piso pélvico. ¿Sirven realmente? Mira, hay varios estudios al respecto, la información es un poco controvertida, no está tan claro si es que efectivamente el pilates sirve o no sirve. Lo que muchas veces, lo que sí sabemos es que, por ejemplo, cuando las personas se agachan a recoger algo de esta manera,
versus agacharse con las rodillas, que para la espalda es mucho mejor hacerlo con las rodillas. Sí. Lamentablemente para el piso pelviano es al revés. ¿En serio? Es al revés. Mira. Y hay estudios que han demostrado de que en el fondo, cuando la gente se agacha de esta manera, el piso pelviano sufre menos. La pregunta es, ¿qué preferimos, la espalda o el piso pelviano? No lo sé. Es difícil de Vaya definir. viendo lo que tiene más malo. Una de las últimas preguntas. Después de hacer pipí, hay gente, por ejemplo, que me escribe Jessica, me dice, mi hija después de ir a hacer pipí siente que se le caen todavía unas gotitas después de hacer pipí. ¿Eso es parte también de la incontinencia? Lo que pasa es que eso podría corresponder a otro tipo de problemas que es un poco diferente, Claro. que es muy importante y que corresponde más bien a algunos tipos de malformaciones que pueden haber en la uretra que se llaman divertículos. O sea, si una persona hace pipí, termina de hacer pipí y gotea después, eso tampoco es normal. Mire. Y eso puede corresponder, ese es uno de los síntomas más importantes de esta enfermedad que se llaman los divertículos uretrales, que es como los divertículos que hay en el colon, que en el fondo es como, yo siempre lo explico así, es como las mangueras antiguas que de repente se le hacía un huevo. Claro. Eso mismo, pero ocurre en la uretra. Y ese síntoma puede ser un síntoma que nos haga pensar en una O enfermedad sea, de lo ese ideal tipo. sería, Jessica, que lleves a tu hija al doctor para que la revisen. Exactamente. Doctor, muchas gracias. Le Gracias a agradecemos usted. la claridad y todas las explicaciones técnicas también que nos entregó, porque es un tema que viene, como lo decía muy bien usted, el 30% de la población lo padece y nadie lo habla. Muchas gracias. No, a ustedes, que estén Javier muy bien. Pizarro, doctor. Que estén muy bien. Hasta luego. Felipe. Gracias. Hoy ocurrió un milagro en el programa.